Aires y la de Barcelona, también viene de la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en antropología social, bueno, y una larga también trayectoria académica. Y fue muy interesante escucharla a ella, y vamos a charlar un ratito de contar, sistematizar lo que ha sido la presencia, lo que es la presencia de Arauco en nuestra región. Y está en línea, y le agradecemos la posibilidad de estos minutitos. Luisina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Buenas tardes, ¿cómo andas, Alicia? Bueno, desde ya muchísimas gracias por llamar y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Veíamos hoy tu intervención y resumir un poco los últimos años uno puede pensar, de resistencias, de luchas, de transformaciones en la zona norte a partir de la presencia de Arauco. Es muy interesante. Contanos ¿qué trabajaste vos en relación a Arauco? ¿Cómo aparece además tu interés por esta multinacional y su presencia aquí en nuestra región? Bueno, yo decidí hacer mi tesis doctoral en Misiones, básicamente porque a mí me interesaba mucho trabajar sobre comunidades campesinas y sus estrategias de reproducción social, es decir, cómo viven, cómo trabajan, y trabajar un poquito sobre la diversidad de lo que es vivir en el campo en Misiones y sobre todo en una zona fronteriza con Paraguay. Cuando llego a Puerto Libertad, al norte de Misiones, ahí departamento de Iguazú, muy cerquita de la triple frontera, me doy cuenta, descubro que uno de los principales problemas que tienen las poblaciones que allí viven es el acaparamiento de tierras por parte de Arauco. Esto quiere decir por la cantidad de pinos implantados que hay en la región, que la verdad es que en Puerto Libertad es más del 60%, algunos índices dicen que tienen más del 76% de la tierra del municipio de Puerto Libertad, y esto deja muy escasas tierras disponibles para que las poblaciones locales, campesinas, productores rurales y personas que viven en la región puedan conseguir a partir de la tierra una posibilidad de supervivencia. Entonces, yo creo que esa es la principal problemática que hoy tenemos, es que nuestras tierras en general, en Misiones con la forestindustria, pero en toda Argentina con otros agronegocios, como puede ser la soja o el maíz transgénico, están imponiendo un modelo productivo que excluye totalmente a las poblaciones locales que tienen que emigrar. Están lo que se llama como acorralando a los pueblos. De hecho, se dice que el pueblo de Puerto Libertad está acorralado por los pinos, o es un corral de pinos, porque el pueblo no puede crecer sin pedirle permiso a la forestindustria para poder hacer hasta una cancha de fútbol por fuera de lo que es tan delimitado el pueblo. Entonces a mí me pareció que esa era una de las problemáticas principales a mirar, y a partir de ahí empiezo a enfocar en lo que en cómo llega en cómo llegamos a esta situación actual, ¿no? En donde tenemos solo el 2% de la tierra está a mano de las poblaciones que producen alimentos sanos, y el 76% de la tierra está a manos de una transnacional que produce pinos y commodities que no dejan absolutamente nada en la región, porque la verdad es que son muy pocos trabajadores los que hoy trabajan en los montes de pinos. Bueno, y hay otro 10% que tiene lo que es la represa Uruguay, que también es del arroyo Uruguay, que también ha sido muy poco beneficiosa para la población local porque produce muy poco voltaje, diríamos, de energía de lo que se decía que iba a producir, bueno, y demás. Entonces creo que esa situación bueno, me resultó muy interesante mirarla y estudiarla, y a partir de ahí lo que hicimos fue como una reconstrucción histórica de todo el proceso de cómo fue la propiedad de la tierra en este territorio puntualmente, pero en toda la región del Alto Paraná, para poder entender cómo fue este proceso de acaparamiento de tierra. Y en simultáneo con eso, entender también que
que la forestroindustria tiene como, o el agronegocio, por un lado hizo un gran acaparamiento de tierras, ¿no? Donde plantaron pinos, y eso hizo que muchísimos barrios desaparecieran y mucha población se termine teniendo que ir a vivir a los pueblos o a las ciudades, porque el pino ya no permite una forma de vida allí. Uh-huh. Pero en simultáneo con esto, si se quiere, hubo muchos procesos de resistencia al monopolio que generó esta transnacional y que genera esta transnacional, y también los pueblos se empezaron a organizar para visibilizar que estaban realmente asediados por los pinos. Uh-huh. Pensaba, Entonces, mientras te escuchaba, mucho de ese proceso que reconstruís y que vas contando, lo pudimos contar aquí en la radio de la universidad en estos años, porque es como una historia reciente todavía, ¿no? Esto de, contabas ahí en la exposición y lo recordamos porque aquí en la radio entrevistamos un montón de veces a los dirigentes del sindicato que nucleaba a los motosierristas, que hoy están prácticamente desaparecidos como oficio. Lo contábamos acá y te veía contarlo a vos también, la incorporación de la famosa máquina que en ese momento nos decían, una máquina reemplaza 30 trabajadores, nos decían los dirigentes sindicales, y fuimos viendo cómo desapareció, eran más de 400 afiliados al sindicato y después los mandaron a fumigar y después desaparecieron, digamos, ¿no? O sea que es muy impresionante poder verlo en esa sistematización que presentabas también. Sí, totalmente. De hecho, bueno, la verdad es que agradezco también, yo creo que es muy importante la labor que hacen los periodistas todos los días, ¿no es cierto?, de poder ir documentando las luchas de los trabajadores, y mucha de la reconstrucción a la cual yo hice, bueno, muchas con documentos, pero también muchas es con noticias periodísticas. Uh-huh. La lucha de los motosierristas en el 2006, que estuvieron como 40 días arriba de la ruta y eran más de 400 trabajadores en la planta de Arauco, uh-huh, y un montón de otras veces que el sindicato de papeleros le ha hecho movilizaciones a Arauco. Después en 2008 reclamaban por mejores condiciones, porque encima es una empresa que todavía los trabajadores están luchando por mejorar sus condiciones, porque se dice que el trabajo que hacen los trabajadores, los obreros, adentro de la fábrica, debería ser considerado un trabajo insalubre, sí, por la cantidad de ruido a lo cual están expuestos y a los químicos y demás. Y eso es algo que todavía están en litigio, y de hecho se dice, porque es difícil documentarlo, que hay muchísimos accidentes, uh-huh, y eso todavía es una lucha que los trabajadores dan pasito a pasito, y todos los días, pero sí lo que se ve que a lo largo de los años estamos frente a una empresa que es realmente muy poderosa, uh-huh, y que sigue avanzando en términos de conseguir regalías, si se quiere, para ellos, o cada vez más. Ellos siguen avanzando en términos de tecnificación, y esto de que comentábamos también en la charla, de las estrategias de legitimación que tienen, y que cada vez más, yo decía al final que yo lo que digo es que en el último periodo Arauco se volvió verde, sí, porque han empezado a tener todo un discurso de legitimación y un montón de estrategias para legitimar su labor, y esto además le genera un montón más de ganancias en términos en términos de los mercados financieros, de bonos, uh-huh, verdes y etcétera, en donde es importante poder tomar conciencia también que eso pasa, porque para entender qué es lo que está pasando a nivel local, ¿no? Con la población local, que a veces recibe donaciones o etcétera como dádivas, diríamos. Uh-huh, uh-huh.
Pensaba un poco también, y vos lo planteabas ahí, bueno, el proceso de transformación o la profundización de un modelo extractivista o neoextractivista que se estaba dando en la zona, y eso se podía ver desde en la escasez de materia prima o el monopolio de materia prima de la multinacional que terminaba afectando a los aserraderos, a bueno, una cantidad de pequeños emprendimientos y obviamente de empleo, digamos, es decir, que va más allá de sus trabajadores o de su empleo directo, sino del uso de ese territorio. Sí, sí, totalmente. En ese sentido, hablando no nuevamente de que a mí me parece importante siempre cuando uno analiza este tipo de estrategias que tiene el gran capital para reproducirse, en este caso no Arauco, también ver lo que está haciendo la población local, y por eso yo estudio en simultáneo como, hablando un poco de esto, ¿no? Del uso o del usufructo del territorio. Si bien yo creo que es muy importante denunciar y saber que todo esto pasa, también en Misiones es una provincia súper particular porque es una de las únicas provincias que tiene una ley de agroecología provincial que fomenta la producción de alimentos agroecológicos, y que hay mucha población local a través de las ferias francas y muchísimos productores que están produciendo alimentos y que están muy preocupados y ocupados en la producción de alimentos sanos para el pueblo, y que puedan llegar cada vez más a más lugares. Entonces, creo que también ese contrapunto, ¿no? de pensar las estrategias del gran capital, pero también las estrategias que se dan las poblaciones para poder sobrevivir y poder seguir usando ese suelo, creo que también es importante poder ponerlo sobre la mesa. Luisina, estamos hablando un poco del trabajo que venís realizando. Decías hoy en el conversatorio que pudiste hablar con los gerentes de Arauco. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué cuestiones pudiste conversar con estos gerentes? Yo un poco lo que hice algunas entrevistas, un poco en relación a la cuestión histórica y a cómo ellos lo viven, y lo que tienen, sinceramente a mí me han tratado siempre muy bien, es gente muy cordial, y en general quienes estudiamos el agronegocio y las estrategias de legitimación de los agronegocios, sea Surgeros o cualquier otro, lo que encontramos, lo que en general encontramos, es que se tiene un discurso muy bien armado. Entonces, que a veces ese mismo discurso es el discurso que ellos reproducen en muchos informes. Arauco y muchas transnacionales, de hecho, Daniel Pena fue el otro compañero que también analiza las transnacionales de este estilo en Uruguay. Nosotros leemos muchos informes que ellos sacan anualmente, en donde cuentan cuántos trabajadores, qué es lo que hacen, y bueno, hacen todo lo que nosotros llamamos un greenwashing, que es todo un lavaje de cara verde para decir, vienen los sustentables y los ambientalmente sostenibles que somos. Sí. Viables, sí, además relatan en estos informes todo el trabajo que hacen con las comunidades y demás, que claramente, o sea, desde nuestro punto de vista forma parte de una estrategia de greenwashing. Pero entonces, en general, cuando uno hace entrevistas, es un poco una reproducción de ese mismo discurso, ¿no? Hablando de cuando uno pregunta sobre el uso de los venenos, ¿no? De los agrotóxicos sobre todo que usan cuando los pinos son chiquitos. Se habla mucho de las buenas prácticas, que pasa muchísimo también con los agronegocios de los ojeros, que lo que hacen las buenas prácticas es que, bueno, el problema no es el veneno, sino es cómo se aplican, y eso es una forma de traspasar la responsabilidad del veneno o del envenenamiento de las poblaciones hacia el trabajador que está aplicando ese agrotóxico. Cuando además sabemos que
no solo tiene que ver con un envenenamiento del trabajador que lo aplica, sino también eso pasa al agua, y del agua pasa a las napas, y de las napas pasa a nuestros ríos, y etcétera, etcétera. Entonces, nosotros consideramos que es una problemática mucho más compleja, pero bueno, son este tipo de estrategias las cuales en general nosotros nos encargamos de intentar entender a dónde apuntan, por un lado, analizarlas, y después también intentar desarmarlas o contraponerlas con lo que pasa en la realidad. Uh-huh. Luisina, una invitación también porque mañana vas a estar participando de también una presentación o un espacio promovido en este caso por la Cátedra Libre Eduardo Galeano, Elena Villagra de la Universidad en la Biblioteca Popular, o sea que algo de lo que estamos charlando hoy se va a poder como, no sé, compartir o profundizar también en este encuentro Contando lo Nuestro, en la Biblioteca Popular, ¿no? Sí, quería hacer una invitación, la verdad, a aprovechar este espacio para invitar a la audiencia a este conversatorio. Contarles que lo que vamos a estar relatando el día de mañana con Alexis Pastópola, que es el compañero que me acompaña a disertar, es una experiencia que hicimos en Puerto Libertad, que yo fui parte de la gestora por estar viviendo ahí en ese momento, pero bueno, Alexis y otros compañeros también colaboraron en la experiencia. Nosotros hicimos un proyecto de extensión para trabajar con juventudes rurales, donde bueno, hicimos talleres de fotografía, después hicimos una muestra. Yo traje las fotos que pusimos en Puerto Libertad en ese momento, las tengo y las vamos a mostrar mañana. Filmamos un cortometraje, un cortito, hablando de la experiencia de las juventudes rurales, y nos parecía muy interesante en este contexto, bueno, aprovechando un poco que estoy acá, poder contar la experiencia de las juventudes rurales organizadas, porque también siempre en general en las ciudades parece que no hay más jóvenes, o está esta idea, ¿no?, de que no hay jóvenes en el campo, que los jóvenes en el campo, bueno, hay un montón de problemas de drogadicción o de alcoholismo, un montón de imaginarios, y un poco queremos contar la experiencia que pudimos hacer así, con estos jóvenes que viven así, que resisten, que trabajan, que producen la tierra de manera agroecológica, y que bueno, también son parte de la resistencia invisible al agronegocio, porque es quienes están ahí todos los días poniendo el cuerpo y produciendo alimentos también, que bueno, creo que es importante. Así que con Alexis vamos a estar más o menos contando esta experiencia de cómo fue este trabajo de las fotos y del video y del trabajo cotidiano con las juventudes rurales. Esto va a ser mañana en la Biblioteca Popular a las 18, así que les invitamos ahí para que puedan estar también. Luisina, mil gracias por este tiempo, la verdad muy lindo el trabajo, muy lindo también, fue muy interesante poder ver sistematizado parte de, insisto con esto, una historia muy reciente que la pudimos contar desde las resistencias hasta también en algunos casos las grandes frustraciones, porque te escuchaba hoy decir, casi narrar la desaparición de los motosierristas después de esa gran lucha y lo que uno pensaba que era como un gran triunfo, las máquinas desplazaron a todo ese sector de trabajadores, digamos, ¿no? Y después también los procesos de organización que se fueron dando en esta provincia, que son muchos y muy interesantes. Así que mil gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, por estar siempre presente y relatando también, son parte de la cadena de resistencias, que es muy necesario que la universidad tenga estos espacios de medios de comunicación que bueno, que se interesen y que estén interesados en contarle a la población todo esto que pasa en otros territorios un poco más lejanos que las ciudades. Muchas gracias. Así que bueno, gracias por llamarme y eso, nos esperamos mañana. Dale, muchas gracias, hasta luego. Ahí hablábamos con Luisina Gareis, es maestranda de antropología social, está haciendo una maestría en México, otra en la Universidad de Barcelona también, y este trabajo que hizo en la zona
en la zona de Puerto Libertad, ahí recuperando lo que hace